bienvenido a este espacio Generaciones, donde vamos a estar conversando especialmente de todo lo que es el acontecer nacional, la política, la candidatura que tenemos y el tema electoral. Podemos conversar, entre otros temas, vamos a estar hablando de petróleo, de geopolítica y de algunos modelos de lo que es el sistema político en el mundo. Bueno, bienvenido, Rodolfo Sanz. Gracias, Liliana, por la invitación y gracias por lo de especial. Bueno, hay muchos temas, ¿no?, sobre los cuales pudiéramos conversar. Yo te escuchaba hablando de la ley que ayer aprobamos en primera discusión contra el fascismo y las manifestaciones perversas de esta ideología que le hizo mucho daño a la humanidad. Una cosa importante a destacar en el discurso de ayer, dado por el compañero Jorge Rodríguez, un discurso complementario a la excelente exposición que hizo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para presentar a nombre del presidente de la República la ley ante la Asamblea Nacional, que tiene que ver con los desafíos que tiene la humanidad. Porque a veces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, Liliana, por extraer de los discursos, los compañeros, las ideas centrales, la esencia del discurso. Una de las ideas centrales que expresó Jorge Rodríguez ayer fue que la humanidad se debate en un gran desafío: ser una humanidad humana o ser una humanidad que contempla como normal las atrocidades y el genocidio que se comete contra el pueblo palestino, que no le despierta a mucha gente ningún tipo de rabia, de sensibilidad humana. Y eso obedece a las ideologías que todavía quedan en el mundo, como el sionismo, que es una ideología, para mí, una variante del fascismo, que nace en Italia, o el nazismo de Hitler, y que se basa, como decía el compañero Jorge Rodríguez, en el no reconocimiento del otro, en el ejercicio de la violencia para la imposición de una determinada concepción racial, étnica, supremacista, que fue lo que la humanidad vio en Hitler con el exterminio del pueblo judío, y que hoy vemos, ¿no?, de parte del Estado de Israel, porque hay que separar. En Israel hay voces que se han manifestado en contra de este genocidio, de esta masacre del gobierno de Netanyahu, pero es el sionismo como una variante del fascismo que ejecuta un genocidio como ese. Mira, leyendo el libro Mi lucha de Hitler, ahora que estoy trabajando en un nuevo libro sobre geopolítica y orden global, uno no logra explicar el odio de Hitler hacia los judíos. Hitler lo llamaba ratas, seres despreciables, especuladores, sátrapas. Era una cosa realmente incomprensible. ¿Cómo se le desarrolló a Hitler ese odio contra el pueblo judío, que son seres humanos? Mira, yo creo que una de las cosas importantes que también señaló ayer Jorge, además del reconocimiento y ese desafío que tiene la humanidad de ser una sociedad racional o ser una sociedad de irracionales, una sociedad de genocida, que no debería tener absolutamente nada que ver con la capacidad de raciocinio de una especie que se dice superior, que somos los seres humanos. El no reconocimiento del otro, no reconocimiento, pero además, Liliana, bueno, la creerse superior, además un prototipo, ¿no? Sí. Hitler, Milei en Argentina, ¿no? Y por eso la importancia de esta ley. La importancia de esta ley, porque esas manifestaciones que siguen causando un terrible daño a la humanidad, incomprensible desde el punto de vista de la racionalidad, ¿no?, del ser humano, tenemos que desterrarlas. Y hay una gran operación mundial, una gran operación global para reinstalar en el poder, ¿no?, gobiernos, personajes que obedezcan a estas formas de pensamiento. En el caso, por ejemplo, de Milei, que es quizás el prototipo, como tú señalas, en América Latina, el primer viaje que hizo siendo presidente fue al Estado de Israel,
Allí estuvo en el Muro de los Lamentos llorando. Y además disfruta Yo no sé despidiendo a los trabajadores. Debió estar llorando allá por lo que iba a hacer. Yo no sé si fue que él fue a pagar una penitencia, fue a llorar por anticipado por el despido de más de 70,000 trabajadores de la administración pública, los recortes presupuestarios, darle la pensión a los para la inversión viejitos social, la pensión de los adultos mayores, etcétera. Yo creo que fue a exculparse por todas las calamidades que les va a hacer pasar al pueblo de Argentina, pero además de eso, el desprecio que tiene Milei por el otro. Es decir, Milei usó en la campaña una motosierra para ejemplificar lo que iba a hacer él con la clase política que él llama tradicional de Argentina, cortarles el cuerpo. La motosierra es un símbolo de los paramilitares mexicanos, de los paramilitares colombianos, y ese signo lo utilizó, ese símbolo, ese ícono lo utilizó Milei en la campaña. Pero lo más grave, Liliana, es que los jóvenes, la mayoría de quienes votaron por Milei, les gustó el discurso de la motosierra, les gustó el discurso del desprecio al adversario, les gustó el discurso sionista de Milei. Es preocupante cómo va tomando mundo, ¿no? Cuerpo, ¿no? Esa ideología, sobre todo en las nuevas generaciones. Este programa, a propósito, tiene la denominación de generaciones que tenemos nosotros que controlar, que tenemos nosotros que frenar. Por eso la ley que ayer se presenta es muy importante, porque los venezolanos y las venezolanas, que somos un pueblo de paz, que tenemos una diplomacia de paz, no podemos permitir que en Venezuela se sigan desarrollando estas tendencias, que en Venezuela se entronice una ideología que de llegar al poder generaría lo que está ocurriendo hoy en Argentina, lo que está ocurriendo hoy en Israel contra el pueblo de Palestina, es decir, violencia, destrucción, muerte, segregación e incomprensión de que los seres humanos tenemos por mandato de nuestra racionalidad que vivir en armonía y en paz. Por la humanidad. Venezuela está dando una lucha por la paz del mundo, y nosotros hemos visto también epicentros en la formación académica. Yo revisaba con respeto a muchos egresados de la Católica, que son esos muchachos, pareciera que le van sembrando ese nicho de supremacista, tú eres mejor que el otro, tú estás superior, y cuando tú te gradúas entonces desprecias al negro, bueno, que decíamos que era el marrón ayer, o al otro, o a la mujer. Entonces pareciera que es eso que le van inoculando allí en el cerebro, y hoy con las redes sociales, que es más volátil, porque en segundo ya tú puedes formar, y la gente empieza a ver entonces que es muy fácil y vengarse del otro, burlarse, especialmente en las redes, donde malponen a la gente, le dicen te van a matar, te vas a odiar. Todo eso hay que eliminarlo. Nosotros tenemos que, del discurso. Por eso es que yo digo que nosotros somos un país que vamos dando muestra de lo que es el amor en el mundo y la paz, y tenemos que preservarlo. Bueno, estamos conversando con el diputado Rodolfo Sanz en su programa Generaciones. Rodolfo, háblanos cómo está el mundo hoy de la geopolítica, pero también te dije que cómo está la política nacional, nuestro candidato. Bueno, el mundo está complicado. El mundo vive hoy un tránsito histórico, dentro de los cuales está esa formidable precisión que hizo nuestro compañero Jorge Rodríguez, ese desafío de la humanidad de transformarse y convertirse de verdad en una civilización global, ¿no? Amante de la paz, del respeto a las diferencias. Un poco lo que ha venido planteando el presidente Xi Jinping también, una interacción civilizatoria, un diálogo de civilizaciones y no un choque de civilizaciones, como lo dijo un teórico estadounidense después de la caída del campo soviético llamado Samuel Huntington, quien tiene un libro llamado El choque de civilización. La humanidad se debate además en otro dilema: transformarse sin la guerra, o nuevamente el que sea la guerra la que dé paso a un nuevo orden mundial. Todos los órdenes mundiales anteriores han sido el producto de una guerra. El orden de Westfalia, tratados establecidos en esa región Alemania de Westfalia, se dieron después de la llamada guerra de los 100 años y los 30 años, las guerras interreligiosas contra el papado, que prácticamente desmembró buena parte de Europa,
Y esos tratados que dieron origen a los Estados-naciones, lo que hoy se conoce como los Estados-naciones, estableció un marco de respeto de la soberanía de los territorios europeos y de la delimitación de esos territorios. Ese orden que duró hasta la Primera Guerra Mundial, Liliana, digamos, con un cierto equilibrio. No fue que tampoco ese orden frenó las guerras, porque las guerras continuaron, ¿no? Las guerras napoleónicas, para solamente mencionarte una a comienzo del siglo XIX, ¿no? Pero hubo de alguna manera una relativa estabilidad, un relativo equilibrio que se rompió con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial dio origen al final, en el 18, a un orden caracterizado por la irrupción de la Revolución Socialista Soviética, que comenzó a dividir el mundo en dos. Pero de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial se atravesó la Gran Depresión económica, y eso creó las condiciones, Liliana, para que surgiera un demagogo como Hitler en Alemania, que las empresas, como ayer lo señalaba bien correctamente Jorge Rodríguez, americanas, inglesas, apoyaron fervientemente el ascenso de Hitler al poder. Alguien dijo, bueno, las condiciones ignominiosas que le colocaron a Alemania por haber sido acusada de ser el factor fundamental que desató la Primera Guerra Mundial, la pérdida de su territorio, la humillación de tener que pagar una deuda cuantiosa por reparaciones a los aliados en la Primera Guerra Mundial, creó las condiciones para que la Liga de Naciones, que surgió después de la Primera Guerra Mundial para intentar regular ese orden frágil que surgió, colapsara y diera paso a la Segunda Guerra Mundial. Y el orden que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado orden de Bretton Woods, firmado en aquellos complejos turísticos de Bretton Woods, que se mantiene hasta hoy maltrecho, con instituciones que ya no funcionan, instituciones que no regulan absolutamente nada, comenzando por la Organización del Comercio, por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización de los grandes poderes del mundo. Y a Dios gracias que el mismo derecho de veto que tiene Estados Unidos lo tiene China, lo tiene Rusia, ¿no? Países, bueno, que tienen una posición, diríamos, más consecuente con los grandes principios, pues, los grandes anhelos de la humanidad. Pero es un orden que colapsó. Vino la Guerra Fría, se derrumba la Unión Soviética y surge un orden unipolar. Estoy adelantando parte de las tesis que voy a desarrollar, que estoy desarrollando en mi nuevo libro, ¿no? Estoy dando la primicia. Viene un orden unipolar que fue un interín similar al orden que surgió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquel orden duró del 18 al 39, 18, 20, 12 años. El orden que surge a la luz de la desintegración de la Unión Soviética, que elimina la contradicción capitalismo-socialismo en el mundo, que partió el mundo en dos, duró exactamente, a mi entender, en mi opinión, 10 años. Porque las Torres Gemelas marcan el declive de la dominación estadounidense, el sistema omnipotente, el sistema omnipresente, ¿no? Le derrumbaron el símbolo de la Estatua de la Libertad, y las torres del World Trade Center eran un símbolo de poder, ¿no? De hegemonía de los Estados Unidos. Se la derrumbaron. Lo hayan hecho ellos, parte de la élite americana, o lo haya hecho realmente Bin Laden, que fue la justificación para invadir Afganistán, da lo mismo. Lo cierto es que el sistema demostró su vulnerabilidad, que no era un sistema que tenía todo bajo control, porque los sistemas de seguridad de una nación como Estados Unidos sencillamente no funcionaron. Ese orden duró 10 años. El mundo se resistió a un orden unipolar después de aquella Unión Soviética. Y hoy el mundo lo que está es en un caos, que yo llamo un caos sistémico, usando una categoría que no es mía, que la acuñó el teórico Giovanni Aguirre, ¿no? De manera que el mundo tiene que replantearse hoy. Ahora, el dilema es, Venezuela está el dilema es si se replantea con una guerra como los órdenes anteriores, por eso yo estoy haciendo la reseña histórica, o si se hace de manera consensuada. Da la impresión de que vamos hacia la guerra, porque lo que está haciendo Estados Unidos, apoyando a Israel en el Oriente Próximo,
la guerra de Ucrania y el armamento que se está utilizando en esa guerra de Ucrania, que realmente da pavor, indican que las fuerzas imperiales del mundo no quieren un nuevo orden que sea el producto del consenso, sino que tiene que ser otra vez producto de la guerra. En ese espacio estamos inscritos nosotros. Estamos inscritos no solamente por tener grandes reservas energéticas, grandes reservas de minerales estratégicos y grandes reservas de agua dulce. Liliana, lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Etiopía, lo que pasa en otros países de África con el agua dulce, con el agua potable, es un tema terrible. Hay quienes han anunciado que la próxima guerra mundial va a ser por agua. Va a ser por agua. Eso no es cualquier cosa, no es juego, Liliana. Lo que está ocurriendo con el cambio climático y la falta de agua potable en naciones de África y en otras partes del mundo, ¿no? Pero además de eso, Liliana, de recursos minerales, de hidrocarburos y de agua, tenemos ideología. Tenemos una visión del mundo distinta, porque afortunadamente Bolívar nos legó a nosotros las bases de una visión geopolítica de equilibrio del mundo. Yo, en ese libro que estoy haciendo también, coloco a Bolívar como el precursor de la geopolítica de la América Meridional, porque se adelantó a los teóricos anglosajones, a la escuela radical alemana de geografía, a Brzezinski, a Kissinger y a otros teóricos de la geopolítica global americana y anglosajona, y nos dejó el principio según el cual nosotros estamos en el mundo y debemos procurar el equilibrio del mundo. Por eso la diplomacia de paz, y eso perturba los planes de los Estados Unidos. Perturban los planes que un gobierno que tiene una visión soberana, independiente, puedo relacionarme con quien yo quiera. Y tiene reservas tan importantes y estratégicas para el desarrollo del nuevo orden global, no se subordine a los intereses de los Estados Unidos. Entonces estamos en el centro de los desafíos más importantes que hoy tiene la humanidad. Dentro de ellos, además de que habló Jorge Rodríguez ayer, que es el reconocimiento de todos los que habitamos este planeta, la reconfiguración de un orden global menos injusto y que propenda más a la igualdad y a la equidad de las relaciones entre los estados. Por eso nosotros vamos a estar siempre en el centro de las agresiones de los grandes países industrializados, de las grandes potencias mundiales, en un tablero de ajedrez en el cual nosotros, y el presidente Maduro lo ha demostrado como un estadista, tenemos que saber mover con mucho cuidado las piezas. Creo que el presidente Maduro ha dado muestras realmente que un estadista. Yo lo decía en una entrevista con otro periodista. Me dijo, ¿por qué tú crees eso? Porque el presidente Maduro ha ejercido la soberanía, la independencia del país, sin colocarnos a nosotros en el precipicio de una guerra civil. O sea, nosotros hemos aguantado magnicidio. Lo vimos con el tema del referéndum consultivo por la Guayana Esequiba. Claro, sometió a la decisión del pueblo, ¿no? La reclamación y el ejercicio pleno de la soberanía, porque ciertamente eso no es un asunto solo del presidente, ni es un asunto de los parlamentarios. Nosotros somos simplemente los administradores circunstanciales del Estado, con una determinada concepción que tratamos de que sea la concepción dominante del Estado, porque así es el ejercicio de la política. Pero la soberanía corresponde al pueblo, dice la Constitución, y es intransferible. Por eso el presidente, como un buen estadista, consulta al pueblo. Pero además, Liliana, el presidente, en ese tránsito difícil que ha tenido de atentado, de amenaza de intervención, de bloqueo, de sanciones, de precio a su cabeza y de atentado, de magnicidio, ha actuado con mucha ponderación, como debe actuar todo estadista, para no precipitar al país hacia una guerra civil. Pero las amenazas siguen allí y no van a desaparecer mientras este orden global no se termine de reconfigurar, y no van a desaparecer si nosotros seguimos manteniendo la posición geopolítica de que lo que corresponde al mundo es una reconfiguración pacífica y un equilibrio del universo, heredado este concepto de nuestro libertador Simón Bolívar. Nos tocará seguirnos moviendo a esta generación, mantener la paz del mundo, y seguramente a una o dos generaciones más, por lo menos, movernos dentro de un concepto de equilibrio, de paz
que tiene su precio, ciertamente, porque hay potencias que creen que el mundo debe ser reorganizado, redistribuido a través del ejercicio de una nueva hegemonía, y esta solo es posible lograrlo a través de la guerra, a través de la fuerza, Liliana. Entonces, nosotros de verdad no la tenemos fácil, pero a Dios gracias, hemos sido conscientes de ello, hemos tenido un pueblo que ha sabido, digamos, resistir, pero que no solamente ha resistido, ha sabido resistir y ha sabido levantarse, ha sabido, digamos, aprovechar la circunstancia que ha venido creando con su correcta política de distensión el presidente Maduro para avanzar en la recuperación, el crecimiento económico y de alguna manera enrumbarnos hacia la recuperación de ese estado de bienestar que tuvimos nosotros en los primeros años de la revolución, que se afectó por toda esta política de ofensiva imperial que tiene sus raíces en esta explicación que te he dado sobre lo que es el tablero mundial. Bueno, estamos hablando de geopolítica. Vamos a ir a un espacio comercial y al regresar estaremos conversando más con Rodolfo Sanz, diputado de la Asamblea Nacional. Estamos de vuelta en su programa Generaciones. Estamos conversando con el diputado Rodolfo Sanz, quien hoy, bueno, nos ha dado una gran explicación de la geopolítica mundial y cómo se están moviendo los poderes hoy. Vamos a darle un saludo a los que están conectados a nuestras cuentas Instagram y Facebook Live. Alexander Monzón desde Morón, Luis desde Chacao, Yanida Alcalá, excelente programa desde los Valles del Tuy, Cabas Marta desde Chacao, Ronald Jesús Urbina desde Tacarigua, municipio Brión, Caperucita Roja 4F, un saludo y fraternal amoroso a Caperucita, nuestro símbolo allá en Chacao, y Alexander Páramo, bueno, a los que están conectados. Rodolfo, y nos explicaste todo esto del panorama internacional y cómo está el mundo hoy, pero ¿y cómo estamos en Venezuela a propósito de que vamos a unas elecciones? Estamos ya en la agenda electoral. Bueno, nosotros hemos sido objeto de un bloqueo y un conjunto de medidas que se llaman coercitivas unilaterales, mal llamada o mal conocida como sanciones, porque en este juego Estados Unidos, que quiere volver a hegemonizar de manera solitaria el mundo, pretende que Venezuela se alinee a sus intereses, y de no hacerlo, entonces, bueno, como lo ha hecho con Rusia, nos metió todo este conjunto de sanciones. El pueblo ha resistido, Nicolás lo ha conducido de una manera extraordinaria y ahora vienen las elecciones para renovar al presidente de la República. Además, nuestro candidato unitario. Nosotros hemos vuelto a postular al presidente Nicolás Maduro. Alguna gente me dice, bueno, Rodolfo, ¿por qué tú crees que Maduro debe repetir? En primer lugar, porque le conviene a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. No hay un venezolano, desde los más grandes empresarios hasta el último emprendedor, desde los dirigentes políticos de dirección nacional de los partidos hasta los dirigentes de base, del más rico hasta el más pobre, que no le convenga hoy que Nicolás Maduro sea el presidente de la República. A todos nos conviene. ¿Por qué? Porque nosotros hemos logrado en medio de una ofensiva tan brutal, una estabilidad política, hemos logrado la paz y hemos comenzado un proceso de recuperación sostenida de la economía. Cuando digo sostenida, porque hemos crecido 3 años de manera consecutiva y hemos abatido la hiperinflación, que era la principal tarea, y luego la inflación. De modo que el primer elemento es que al país entero le garantiza la estabilidad y el crecimiento del compañero Nicolás Maduro. En segundo lugar, porque el PSUV es una fuerza libre, es una fuerza soberana, y ha decidido postular a su candidato en un proceso democrático de consulta con las bases hasta la dirección nacional, al compañero Nicolás Maduro, porque pensamos que ha hecho una conducción excelente de la República en medio de las peores dificultades que nos ha tocado vivir. Ha mantenido la paz, ha mantenido la soberanía de este país y ha mantenido la dignidad de este país. Es posible, digo yo, que para algunos sectores de la oposición, sobre todo los más violentos, la dignidad no cuente, la dignidad no le diga nada, pero para nosotros sí que somos buenos cristianos. No solamente de pan vive el hombre. Sí, el hombre vive con pan, pero también vive con dignidad, también vive con decoro, también vive con reconocimiento. Y Nicolás Maduro ha demostrado en los hechos, con su conducción, que es un hombre que tiene bien en alto la dignidad de una república. Y además apoyado por 13 partidos conformados en el Gran Polo Patriótico.
y otros partidos que, bueno, que de reciente data, como el Movimiento Futuro, quienes están apoyando la candidatura del presidente Nicolás. Así es el candidato, es el único candidato unitario. Porque que un partido postule un candidato, eso no quiere decir que es unitario. Habrá unidad en ese partido. No, pero tú acabas de decir algo que es bien importante. Nosotros hemos sido apoyados por más de 9 organizaciones. 13 en total. 13 organizaciones en total. Los candidatos que se inscribieron, que son 13 opositores a Nicolás, van con un solo partido. No van en coaliciones. Nosotros vamos con 13 organizaciones políticas. Y no me vengan con el cuento de que no, es que son organizaciones pequeñas, porque más minúsculas, más microscópicas que las que están en la oposición, no puede haber. De manera que ahí está la evidencia clara de que Nicolás Maduro es un candidato unitario de las fuerzas más patrióticas, de las fuerzas más comprometidas con la Venezuela soberana. Eso no quiere decir que las otras fuerzas que han postulado candidatos no lo sean, lo son algunas. Yo celebro que muchas fuerzas de oposición hayan asumido el discurso antiimperialista, antibloqueo, antisanciones, antiestadounidense, ¿no? Porque todo eso tiene un nombre y apellido. Gobierno de los Estados Unidos de América. Y el asumir una posición antibloqueo soberana, han adoptado una posición antiimperialista, antigobierno de los Estados Unidos de América. Eso lo celebramos nosotros, pero sin duda alguna, el candidato que representa la más fidedigna unidad de los venezolanos y las venezolanas es el presidente Nicolás Maduro. Y en tercer lugar, Liliana, porque a conciencia, como se dice coloquialmente, Nicolás Maduro no ha podido gobernar y no ha podido desarrollar los proyectos que ha presentado al país. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Si desde 2015 fuimos objeto de las sanciones de Barack Obama, si después entraron las sanciones de Donald Trump con mucha fuerza, si Nicolás tiene precio en su cabeza, si a Nicolás le han hecho atentados, ¿cómo un ser humano puede realmente concentrarse a dirigir un país, desarrollar grandes proyectos, grandes planes, sin contar con recursos por el bloqueo, amenazado de muerte, con un pueblo a quien el bloqueo logró de verdad pulverizar el sistema social, pero que ha hecho un gran esfuerzo con lo poco que consigue para que al pueblo no le falte la protección mínima? Mira que Nicolás, porque alguien me dijo, Liliana, ¿tú crees que Nicolás merece otra oportunidad? Sí, la merece, pues, vamos a hablar en términos claros. La merece y con crece. Si me preguntan, Nicolás se ha ganado el derecho a ser candidato presidencial, se lo ha ganado y en mucho, se lo ha ganado con crece, se lo ha ganado, porque la gente se suda lo que construye, la gente se suda lo que se gana. Y Nicolás ha demostrado que tiene amor por este pueblo, que tiene amor por este país, que es un gran conductor político, y por eso para nosotros los PSUvistas y para una gran mayoría del pueblo, y se lo vamos a evidenciar en las elecciones, Nicolás merece ser otra vez presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, yo le acotaría que también es el candidato de la paz y es el candidato que es como tú, como yo, como nosotros. Tú ves al presidente Nicolás Maduro, un presidente que va a la playa, que habla, que echa un chiste, que se equivoca como cualquiera, y entonces nosotros hacemos un chiste y nos reímos. Ese es el presidente que nosotros tenemos como venezolanos, que se parece a ti, que se parece a mí. Ahora aquellos que se creen supremacistas, que se creen otra élite, y la gente de los apellidos que se creen superiores, ¿no? Pero que ignoran la historia de Venezuela, ¿no? Julián Pietri es un tremendo académico y no fue presidente de este país. No fue presidente. Aquí hubo grandes académicos que no fueron presidentes. Rómulo Betancourt, llamado padre de la democracia, fue presidente 2 veces en este país. Y Rómulo Betancourt no era egresado de ninguna academia, no era ningún académico. Bueno, porque para ser presidente se requiere ser líder, no solamente tener un título es, académico. Y voy a eso. Pero los supremacistas creen que ser presidente implica ser de los apellidos, de los grandes apellidos de este país, de los que fueron los grandes amos del Valle. Creen que hay que tener 20 títulos académicos, que yo no estoy en contra de los títulos académicos. No, pero además de la No lo estoy, yo tengo todos los títulos académicos, hasta el doctorado, ¿no? Y postdoctorado también en el IAS, o sea, pero ese no es el tema. Es decir, los grandes estadistas del mundo no provienen de las academias. Eso no es verdad. La política es una cosa distinta a la academia. Ser político es distinto a ser académico. Hay gente que es académica, pero no es político. Hay políticos que no son académicos, pero entonces los que creen que solo con los apellidos,
solo con los títulos, tienen ya el derecho de que los demás lo elijan, ¿no? Como que si los logros personales, la gente debe transferírselo, o como que si los logros personales son únicamente la condición para que alguien aspire a dirigir un país. No, son otras cualidades, son otras concepciones de la vida, de la sociedad, del poder, del gobierno y sobre todo, como tú dices, Liliana, y por eso planteo que ignoran la historia de este país, un presidente que pretenda dirigir a un pueblo como el venezolano tiene que parecerse a él. Tiene que parecerse a él. Así es. Entonces, bueno, Chávez, ¿cuál fue uno de las grandes fortalezas del comandante Chávez? Que era como el pueblo y que conocía la idiosincrasia del pueblo, la conocía, la manejaba. Y eso permitió que la gente se identificara fácilmente con el comandante presidente Hugo Chávez. Y por eso el amor que el pueblo le tuvo a Chávez y el amor que Chávez le tuvo al pueblo. Hubo una plena identidad, líder, pueblo. Y hoy eso está ocurriendo con el compañero Nicolás Maduro. Hemos visto un elemento importantísimo que es la forma como la gente está recibiendo a Nicolás en todos los lugares a donde va a efectuar su programa, a realizar su programa. La gente está recibiendo con mucho amor, con entusiasmo, con cariño, con manifestaciones de apoyo que reflejan una conexión espiritual entre el presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano. De eso se trata, la construcción de un liderazgo. Y Nicolás lo ha construido en este país a pulso, habiendo sido subestimado, más burro, autobusero, no puede dirigir el país. Y Nicolás se sobrepuso por encima de todo eso. Errores ha cometido, sí, como hemos cometido todo. Hemos cometido todo. O sea, nadie está exento de errores, pero cuando tú colocas una balanza, los errores con los aciertos, los errores con las virtudes, sin duda alguna se inclina a favor de las virtudes y a favor de las cosas positivas que ha hecho el compañero Nicolás Maduro. Es un ser humano como todos los seres humanos. Es un venezolano como todos los venezolanos de a pie, sencillo, dicharachero, echador de broma, como decimos en Venezuela, normal, va a la playa, se come un sancocho de pollo o de gallina o de costilla en su casa y lo comparte con el gobernador, con la cava, con el vampireiki. Echa un chiste, Nicolás echa chistes, a veces unos chistes pesados, a mí me ha hecho chistes pesados, pero yo, es el presidente de la República y es mi amigo. Dice pues, que es mi hermano. Carlos Marx de Barlovento. Bueno, últimamente me ha dicho viejito, ¿cómo estás, viejito? Y yo le digo, presidente, yo le llevo un poquitico de años a usted, oye, no hable muy duro, no hable muy duro. Pero bueno, ese es Nicolás. Ahora nosotros, los venezolanos, no necesitamos un presidente acartonado. No necesitamos un presidente que sepa mucho de la academia, pero que no sepa nada de política, que no quiere el país, que se entregue a los intereses norteamericanos, que no defiende la soberanía de esta patria. No necesitamos un presidente que sea afectivo, amoroso como el pueblo, que sea como el pueblo. Y Nicolás es como el pueblo. Esto puede ser una buena consigna, vamos a recomendarla desde aquí. Nicolás es como tú. Nicolás es como el pueblo. Así es. Bueno, pero además en hechos concretos, nosotros estamos conscientes de las dificultades que está pasando el pueblo. Entonces, este modelo económico, que nosotros hemos hecho una propuesta de que somos un modelo económico socialista, del socialismo. ¿Esto es un socialismo o es un capitalismo? Vamos a ver cómo es esto, porque también hay gente que bueno, está pasando dificultades, todos pasamos dificultades, y entonces la gente dice, eso que estamos diciendo, que el presidente Nicolás es el escenario de la paz y es como nosotros, pero el tema económico que es el modelo que nosotros tenemos que defender. ¿Estamos en socialismo o en capitalismo? Mira, la transición de un modelo capitalista a un modelo socialista, propiamente dicho, es un proceso muy largo. La economía venezolana ha seguido moviéndose bajo las categorías mercantiles que inventó el capitalismo. Y eso no hay ninguna duda. Nosotros con el presidente Chávez desarrolló una propuesta y un programa para comenzar a injertar lo que llaman los injertos socialistas, la economía socialista, la economía comunal, la economía basada en los valores de uso en vez de los valores de cambio, la economía que perseguía como fin y propósito no el enriquecimiento de un determinado empresario o grupo de empresarios, sino la satisfacción fundamental de las necesidades del pueblo. Esos proyectos se ensayaron. Y lo logramos cuando no teníamos los bloqueos y se ensayaron las medidas. Y fueron muchos de ellos exitosos. Otros, sin duda alguna, por distintas razones, se quedaron en el camino. Pero
es una competencia, Liliana, entre un modelo viejo capitalista basado en la ganancia, en la rentabilidad de los capitales, y un modelo nuevo basado en las necesidades del pueblo y en la inversión social, cuyo propósito fundamental es la satisfacción de necesidades. No es fácil la resolución de esa contradicción y es en el largo plazo. Hoy la economía venezolana, como consecuencia del bloqueo, de las sanciones, retrocedió desde el punto de vista de un modelo que en la primera fase de su instrumentación con el comandante Chávez avanzó en la satisfacción de las necesidades del pueblo. Claro. ¿Hubo una regresión? Sí la hubo. Más de 4 millones de viviendas. Y hemos tenido que tomar, yo lo digo de manera muy clara, porque uno debe hablarle claro al pueblo, y hemos tenido que tomar algunas decisiones que no correspondían estrictamente a un modelo económico socialista, sí, pero hemos tenido que tomar por las necesidades, Liliana, porque no nos dejó opción el bloqueo, no nos dejó opción la caída de la renta petrolera. Cuando a ti se te seca la principal fuente de acumulación de capital que tú tenías, que era la renta petrolera, se te cae un 97% del ingreso. Este país lleva un ingreso de 83 mil millones de dólares a tener un ingreso de 400, 700 millones de dólares. Ahí está la respuesta. Por eso no podemos pagar mejores salarios. Y no podemos construir de la noche a la mañana nuevamente el estado de bienestar que tuvimos nosotros cuando el modelo socialista tenía la capacidad de una abundante renta petrolera, de una fuente de acumulación de capital que nos golpearon, que se secó, por lo cual hemos tenido que recurrir a otras formas económicas, no estrictamente socialistas, pero que ayudan a la recuperación económica. Cuando me dicen, y las zonas económicas especiales como un instrumento para avanzar en esa recuperación económica, ¿va a regirse por principios de economía capitalista internacional? Sí, porque nadie va a traer dólares para no ganar dólares. Nadie va a traer dólares para llevarse bolívares. Nadie va a invertir en Venezuela para que tú no le permitas que sus capitales puedan retornar al país de origen. Bueno, eso es capitalismo. Sí, es capitalismo. Sí, eso es capitalismo. Zonas económicas especiales. ¿Va a ser una economía con categorías capitalistas? Sí, pero no tenemos opción. Mientras no se recupere la renta petrolera y el Estado disponga de los recursos. Y la gente tiene que entender lo que es nuestra principal. Claro, y mientras no se desarrolle lo que el presidente Maduro ha llamado la economía real para significar una economía que no dependa solo de la renta petrolera, las categorías económicas que van a prevalecer son las categorías mercantiles de la acumulación, de la ganancia, y dentro de ellos, con el ingreso petrolero, con los impuestos como lo ha hecho, el gobierno lo redistribuirá a la población para ir progresivamente reconstruyendo el estado de bienestar que tuvimos cuando la revolución dispuso de un abundante ingreso rentístico. Hay que explicarlo. Yo tengo una manía con eso, en estos términos, para que la gente lo entienda. Sí, porque ¿hay entonces una economía hoy estrictamente socialista? No. Vamos hacia allá, pero necesitamos reconstruir el tejido económico y recuperar la fuente de ingresos y la fuente de acumulación de capital. Y eso no se reconstruye hablando, eso se reconstruye haciendo, atrayendo inversión extranjera, maximizando el ingreso rentístico, como lo está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Recuperando la industria petrolera. Permitiendo que vengan inversiones extranjeras en la industria petrolera para que podamos recuperarla. ¿Por qué a veces falla la gasolina? Porque la refinería no pudimos hacer inversiones, la refinería entraron en cierta obsolescencia tecnológica, no podíamos importar repuestos y eso ha tumbado la capacidad de refinación del país, pues. Eso hay que decirlo de manera clara y contundente. Pero estamos haciendo un esfuerzo para recuperar esa capacidad de refinación y resolver el tema del combustible. Sí, va a ser totalmente rápido. No, no es rápido, porque en economía no hay milagros, compañeros, no hay milagros. Pero a los socialistas que puedan estar ahí dudosos, yo les digo, no tenemos otra opción, no tenemos otra vida, queridos camaradas que puedan estar allí descontentos, pensativos. No hay milagros en economía. No se puede creer que la economía se recompone solamente hablando. No, el presidente Maduro está haciendo, atrayendo inversiones. Bueno, podemos demostrar que por lo menos hoy nuestra bolsa CLA y la producción alimentaria, el 98% es hecho en Venezuela. Eso lo hemos logrado. ¿Y con qué se hace eso? Con lo que se recauda en impuestos y con lo poco que está ingresando por
Venta de petróleo, Liliana, porque ¿dónde va a sacar Maduro los reales? ¿Bajo el colchón de la cama? ¿O le va a caer del cielo el dinero? Dice, no, no cae del cielo el dinero. ¿Por qué no aumentan los salarios? Porque no tenemos mejores ingresos. Cuando empecemos a recuperar, lo vamos a tener. Pero pueden haber sorpresas. Claro, porque es que el presidente, aquí pareciera que la gente cree que es que el gobierno no quiere aumentar porque no le da la gana. No. Se trata de un tema económico y de ingresos. Es como que tú le preguntes a alguien, mire, ¿por qué tú no te compras un carro nuevo? Porque yo no tengo. Bueno, exactamente es lo mismo en el gobierno. Igualito. El que no tenemos que ir haciendo el trabajo. Ahora, el tema de las economías. Eso que tú dices me da esta entrada, porque siempre es bueno conceptualizar. Economía significa en griego, viene la palabra ahí, ocus, que significa sana administración de la casa. La economía del país es como una casa. ¿Qué es el presupuesto de un estado? Es de una familia. Esto es para la merienda de los muchachos, esto es para pagar la luz, esto es para comprar un par de zapatos que ya los tiene rotos, esto es para comprar el bulto. La ama de casa, generalmente las mujeres planifican. Las mujeres planifican. Algunos hombres también lo hemos hecho. Yo sé. Hemos hecho funciones de papá y mamá porque nos nace hacerlo, ¿no? Y ojalá todo eso fuera el deber ser. Yo puedo decirlo con propiedad. De todos los padres responsables. Ahí están de testimonio mis hijos. Pero entonces uno planifica en la familia los gastos. El Estado es igualito. Si la familia no tiene cómo comprar el bulto esta semana, lo compra cuando, la próxima semana, o lo compra en el próximo mes. Así es el gobierno. Nicolás no tiene cómo aumentar el ingreso hoy, pero mejorar los productos, claro, pero aumenta los bonos. Y pudieran haber sorpresas, porque yo sé que Nicolás está trabajando para acumular unos centavitos, acumular unos dolaritos, acumular unos bolívares para, en el momento que sea oportuno, seguramente producir un ajuste en el salario mínimo y un ajuste en los bonos. Hacia allá vamos, no tengan ninguna duda de que hacia allá vamos, pero hemos tenido que reinventarnos. Nicolás ha tenido que reinventarse, Liliana, porque de verdad un ingreso que caiga de 83,000 millones de dólares a 700 millones de dólares, hay que verle la cara. Si tú ganas 500 dólares y en la noche de la mañana te dice, mira, vas a ganar ahora 100 dólares, se te derrumba tu casa. Ya no puedes hacer programación. Tienes que ajustarte a los nuevos 100 dólares que tú vas a ganar. Igualito en la economía. Eso lo hizo el compañero Nicolás Maduro y afortunadamente haciéndolo hemos podido ir recuperando sostenidamente la economía. Hemos crecido, hemos reducido la inflación, hemos ajustado los bonos. Yo pudiera decir que desde el punto de vista de los objetivos que se trazó el programa económico, esos objetivos fueron cumplidos. Que sigue habiendo un costo social, sí. Que la economía sigue operando bajo parámetros capitalistas hasta que podamos nosotros tener una situación de mayor holgura para avanzar hacia una propuesta socialista como lo hicimos con el comandante Chávez, hacia realizaciones socialistas. Sí, y en eso está empeñado el presidente Maduro. Y de eso si alguien tiene plena conciencia de eso, porque bastante lo discutí, largas noches, conversando con Nicolás Maduro cuando él era canciller, yo era vicecanciller, y sé que si alguien tiene conciencia de eso, es el compañero Nicolás Maduro. Bueno, estamos conversando con el diputado Rodolfo Sanz, hemos hablado del tema de la geopolítica, del tema económico importante, pero también hay que hablar de los nuevos tiempos, porque estamos hablando, no podemos quedarnos en las teorías de la antigua Unión Soviética y el mundo ha cambiado, y tú hiciste un libro de China y las nuevas civilizaciones, de ese modelo China, 2 modelos, una sola nación, ¿no? Es un ejercicio que decimos nosotros. En China la producción es capitalista, pero el bienestar es distribuido, se han sacado 700 millones de personas de la pobreza. Es el reto que tenemos, uno de los desafíos, de los grandes desafíos que tenemos en Venezuela hoy. Fíjate, eso me permite entrar en otro tema también para relacionar la academia con la vida real. En la academia, las tesis se validan por sí mismas. Se validan de acuerdo a su conexión conceptual y teórica. En la política no. En la política la realidad, en última instancia, es la que determina lo que el político debe y tiene que hacer. Por eso la política requiere mucho pragmatismo. Pragmatismo en el sentido de que cuando hay que tomar decisiones que pudieran salirse de los libros, que pudieran salirse de las prescripciones académicas, hay que tomarlas. Porque como te digo, en la política manda la realidad. ¿Quiénes son expertos en eso? ¿Quiénes han sido expertos en eso? Los chinos, señores. Los chinos. ¿Quieren alguien pragmático?
pero que al mismo tiempo no renuncia a su fundamentación ideológica y filosófica? El gobierno de China. Y China pudo desarrollarse no porque se apegó a un catecismo académico, no porque se apegó solo a las formulaciones teóricas del marxismo y el socialismo, sino porque China auscultó la realidad, porque China vio el mundo moderno y dijo, entre otras cosas, no podemos seguir cerrados, no podemos seguir creyendo que vamos a construir un socialismo encerrado aquí en las fronteras de China, mientras que el mundo occidental nos lleva una delantera en los desarrollos científicos y tecnológicos. Tenemos que conectarnos con el mundo globalizado. Y ahora China, que creció en la globalización, que inventaron los gringos y los ingleses, que se desarrolló gracias al pragmatismo de un genio llamado Deng Xiaoping, dice, ahora yo quiero más y mejor globalización. Ahora China está dando con su propio martillo al capitalismo. Ahora los Estados Unidos dicen, no, no queremos más globalización, y los ingleses salieron de la Unión Europea, porque esa unión y esa globalización europea los perjudicaba, después que la pedían a gritos. Entonces ahora vienen de regreso. Ahora China le dice, no, ahora es que yo quiero globalización. Vamos, pues empújala. Tú no la planteaste, pues ahora no le conviene. Porque China se expandió tanto, desarrolló tanto su capacidad industrial, tecnológica y científica, que ahora ellos no quieren globalización porque no están en condiciones de competir con los chinos. Pero pregunta, ¿quién puede competir con 1.400 millones de habitantes? De los cuales 500 millones están pensando cómo se desarrollan, cómo hacen ciencia, cómo hacen tecnología. Nadie puede competir. Por eso el subtítulo de mi libro, China, la nueva civilización, es porque los chinos son la única posibilidad de que el mundo se reconfigure sin guerra, de que el mundo se pueda reconfigurar en una relación equitativa, de reconocimiento mutuo de todos los estados y de todas las naciones. De manera que, bueno, además se han pronunciado respetando la democracia venezolana. En política tenemos que ser pragmáticos. Lo asocio con lo que te decía antes el presidente Maduro. Hemos sido pragmáticos y hemos tomado medidas pragmáticas frente al derrumbe de la renta petrolera por el bloqueo de las sanciones. Claro que sí, y la vamos a seguir tomando. Vamos a seguir tomando decisiones pragmáticas. ¿Para qué? Para conseguir los recursos que permitan la recuperación de la economía y para satisfacer las necesidades del pueblo. Para eso se usa el pragmatismo en política. Bueno, y para eso los líderes no se apegan nunca a ningún catecismo. Con la filosofía china de no importa el color del gato, sino que case rato. No, es una frase célebre, no es de Deng Xiaoping, es de un dirigente chino más viejo que Deng Xiaoping cuando él la formuló, que decía, no importa el color de un gato, será un buen gato si sabe atrapar ratones. Nosotros que machucamos las cosas para interpretar decimos, no importa el color que tenga el piazo de gato ese, lo importante es que case los ratones y me lo quite de encima. Pero es una frase importante. Él decía, te lo llevo ahora a la cosa económica, él decía, una política es capitalista si sirve al capitalismo, es socialista si sirve al socialismo, porque no importa la definición previa, importa el resultado. Para Deng Xiaoping, el resultado era lo más importante, no era la formulación ideológica de la política, porque te repito, la política no se valida por la coherencia de una teoría, se valida por la relación de la teoría con la práctica, con la realidad. Y nosotros hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que cuando hay que tomar medidas pragmáticas en función de los beneficios del país y del pueblo, las vamos a tomar. Lo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro. Siempre en beneficio de nuestro pueblo y de nuestra nación. Bueno, llegamos al final de este programa. ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo. Ahora que se está poniendo sabroso, que yo me estaba emocionando. Bueno, con la emoción y la pasión del revolucionario, nos permitimos unos minutos para despedir. Mira, una frase. Yo te propongo que le metas después un segmento a tu podcast de debate, porque a mí me gustaría discutir dos temas con dirigentes importantes de la oposición, porque incluso de la violenta. Pero hay que proponen ellos, porque el gran drama de esa oposición es que no propone nada. ¿Cómo vas a resolver el problema? No, dándole participación al sector privado. El sector privado está ahorita participando. O Fede Cámara no participó en los diálogos para las elecciones. Comercio, todo el mundo. ¿Por qué lo hacen? Pues? Bueno, porque requieren que continúe la estabilidad para que haya crecimiento económico. El crecimiento económico ganamos todos. Bueno, sin crecimiento económico no gana nadie. Asumimos el reto entonces de invitar a un dirigente de la oposición para hacer un gran debate con nuestro diputado Rodolfo Sanz. Gracias, Rodolfo Sanz, y gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Ya terminamos. Hay una pregunta por ahí. ¿Qué nos dicen? Vamos a ver. Bueno, Rodolfo, están preguntando la cosa. Está bueno el programa. Está bueno.
Bendiciones, diputadas de Morón, Curiepe, Ramón Arellán, que viva la patria. Ah, bueno. Y por aquí Nadino, saludos, profesor, excelente programa. Bueno, listo, nos vamos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y a sus corazones. Nos despedimos de su programa Generaciones. Chao, chao.